Y por la gracia de Dios hemos llegado a este día de preparación, viernes 25 de junio. Decimos preparación porque es de cara al Santo Sábado, que ya está a las puertas. El día santo del Señor, hermanos y hermanas, llegará a la puesta del sol. De manera que desde ya nosotros le deseamos un feliz sábado a todos ustedes. Mañana es un día donde las iglesias Advenimiento pues abren sus puertas para recibir a todos aquellos que quieran adorar a nuestro Dios. Si usted desea la dirección de algunas de las iglesias aquí en Texas, pues llámenos al 214-307-5344 y le vamos a dar las direcciones de las iglesias que tenemos. Con gusto, allí les recibiremos. Ahí está en la pantalla también de su televisor las direcciones de las diferentes iglesias para que las visite. Su servidor mañana estará predicando en la iglesia central de Irving, como lo he venido diciendo, y será un gusto para mí saludar a algún televidente que no nos ha visitado y que tal vez por primera vez va a llegar. Pues desde ya le digo, sea bienvenido, venga con nosotros mañana. Hermano Tony, hermano Carmelo, ¿cómo están ustedes esta mañana? Bien, gracias a Dios. Viernes, día de preparación y para estar con el Señor, aunque Él está con nosotros siempre, pero vamos a rendirle adoración con cantos, con oraciones, con peticiones, con agradecimientos y estar en comunión juntamente con los hermanos. Y ustedes aquel hermano hermanita que no puede asistir, también se goza con estos transmisiones que se hacen, sea la predicación del pastor, de los hermanos, y siempre estamos gozándonos en ese día que el Señor ya apartó desde que Él fundó a toda la creación. Y pues ya estamos en el día de preparación, pronto vamos a estar, ya mañana las horas se pasan rápido. Bienvenidos, hermanos. Amén. Hermano Carmelo. Yo también, es un placer estar nuevamente aquí y más de todo en este día de preparación, ¿verdad? Qué rápido se pasan los días, hermano. Y ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo en este tiempo que estamos viviendo? La palabra de Dios dice que si los días no fueran acortados, ninguna carne se salvaría. Pero si estamos ocupados en la obra del Señor, hermanos, pues qué hermoso es poder llegar al día de reposo y poder ver a hermanos, poderte ver a ti, hermano, hermana, que nos visites por primera vez, ¿verdad? Donde nos reunimos nosotros en cualquiera de las iglesias, tanto de Houston como de San Antonio, como de Dallas, como de Irving, y en otras iglesias de Austin y de otras, ¿verdad? Que podamos conocernos y podamos saludarnos, y si no nos vemos aquí, pues mira, allá nos vamos a ver. Qué hermoso va a ser ese día, ese sábado, ese primer sábado, podernos encontrar allá. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, yo quisiera, para que esté a tono con la lección de esta semana, animarles a que salgan de su zona de confort mañana sábado. ¿Por qué digo que salgan de su zona de confort? Porque resulta que la pandemia realmente pues ha hecho que muchos prefieran quedarse en casa y no congregarse. Bajo diferentes argumentos, pues dicen que mejor se quedan en casa. Y pues hay que salir de esa zona de confort y desafiar, hermanos, la adversidad y buscar congregarnos, buscar Amén. Estar junto con el pueblo de Dios. Es una santa convocación la de mañana. Es Jehová quien nos convoca. No deberíamos negarnos a esa convocatoria bajo pues esa zona de confort que muchas veces tenemos. Entiendo que algunos están enfermos y no pueden, eso se entiende. Entiendo que pues algunos tienen razones por las cuales quedarse en casa, pero los que están sanitos, los que no están enfermos, agarre su Biblia mañana y busque un templo donde adorar a nuestro Dios. Es el día santo del Señor. Vamos a orar para el resumen que siempre hacemos este día. Y voy a pedir a mi hermano Carmelo que ore, por favor. Amén. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias porque usted nos ha cuidado a través de la semana y hemos podido llegar a este día de preparación para el Santo Sábado. Señor, prepárenos, santifíquenos y ayúdenos, Señor, para que estas lecciones que hemos estado escuchando, presentando, pues
puedan ser, Señor, de beneficio para nuestras vidas y para los que nos rodean. Acompáñenos pues y quédese en nuestro corazón por pedírselo y agradecérselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el resumen de hoy vamos a tocar 5 puntos importantes que emanan de esta lección y que el hermano Tony comienza siempre con el primero de ellos. Adelante. Sí, y dice el primero, ¿cómo podría yo, al igual que Juan Marcos, ser tentado a retroceder ante las dificultades? ¿Cómo podría yo retroceder como Marcos? ¿Cómo podrías tú? ¿Qué podría causar eso, hermano? Yo pensando en ello, bueno, hay circunstancias que pudieran hacernos retroceder. Una de ellas es la fe. Si no tenemos una fe firme en el Señor, eso nos puede hacer retroceder. La otra es también la falta de práctica. Práctica en las cosas del Señor, por supuesto. Porque así como los atletas se ejercitan, el ejercicio los capacita para desempeñar la competencia en la cual van a entrar. Así también nosotros necesitamos ejercitarnos en las cosas de Dios, ejercitarnos en la fe, ir creciendo de fe en fe, irnos ejercitando en la práctica de compartir la palabra, en la práctica de hacer la obra que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces no vamos a poder aguantar si no tenemos práctica. La otra es también que si no estamos dispuestos a sufrir por el Señor, si no estamos dispuestos a salir, a compartir, a lo que sea, a lo que tengamos que sufrir compartiendo su palabra, si no estamos dispuestos, pues vamos a retroceder. Eso es lo que le pasó a Juan Marcos, que él no estaba impuesto. Y esto lo dice con claridad. Miren, se los voy a leer en lo que dice Hechos de los Apóstoles, la página 137, párrafo 2 y 3. Dice: Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso, afrontaban adversidades y privaciones, y estaban acosados por peligros por doquiera. En los pueblos y ciudades por las cuales pasaban, y a lo largo de los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor por las almas que perecían. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, el hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista: la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Por otro lado, allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. Sí, él no estaba impuesto a sufrir. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución, la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Eso fue lo que lo hizo que retrocediera. No estaba impuesto a sufrir, no estaba impuesto a pasar penurias y pues afrontar los peligros. También así, hermanos,
Si queremos ser siervos fieles, debemos de tener fe en el Señor, que Él nos va a sostener en medio de todas las pruebas. Y Él ya lo dijo: el que perdiere su vida por causa de mí, la salvará, la ganará. Pero tú dirás: yo soy muy miedoso. Yo también soy muy miedoso, pero aquí el valor no viene de nosotros. El valor lo da Dios por medio de su Santo Espíritu, hermano, pero tiene que haber una consagración de nosotros hacia el Señor. Preparaos, 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 dijo el ángel. Amén. Hermano Carmelo, qué interesante encontró usted aquí. Bueno, aquí el punto número 2, ¿verdad? En la cual, ¿por qué deberíamos orar, hermanos? Aparte, ¿verdad?, de las necesidades, pero hay que orar por esas oportunidades que el Señor nos está poniendo ante otras personas que no son de nuestra dominación, que no son de nuestro credo, ¿verdad? Pero que podamos manifestarles el amor de Dios, porque aquí Pablo se le dio una oportunidad. Aquí lo podemos leer en Hechos 13, como lo leímos a través de la semana. Fíjense lo que dice Hechos 13, cuando llegaron ahí a Antioquía. Dice que los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y ya empezó su predicación acerca de los israelitas, ¿verdad? Cómo a través de los años, de todo, ¿verdad? Cómo llegó hasta el punto en que Jesús era precisamente el punto principal al cual ellos estaban anunciando. Pero fíjense lo que dice aquí cuando las oportunidades se nos presenten a nosotros, hermanos. En la parte de lunes, lo que dice en la parte ahí del medio, dice que mientras nosotros tengamos nuestra vida escondida con Cristo en Dios, debemos orar y trabajar por obreros fervientes, fervorosos, fieles y temerosos de Dios, por los pastores honestos que han sido enseñados a interpretar falsamente la palabra de Dios. Precisamente hay muchos pastores, hay muchos ministros, ¿verdad?, que están ellos creyendo una doctrina que por muchos años y la están enseñando a su misma gente, a su pueblo, ¿verdad? Entonces si nosotros estamos por ahí, que no se nos invita a hablar la palabra, que podamos hablarla, y debemos de hablarla. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice: los pastores y los hombres sabios del mundo han de ser probados por la luz de la verdad presente. El mensaje del tercer ángel ha de serles presentado en forma juiciosa, con su verdadera dignidad. Así es que allí, ¿verdad?, con humildad, como dice allí, en forma juiciosa y con dignidad, presentarles un mensaje que para mucha gente fuera de nosotros desconocen, hermano, desconocen ahorita como estamos viviendo, desconocen este mensaje. Y qué hermoso que es un mensaje de verdad presente, que es un mensaje que ya ven que tienen más de 100 años, y precisamente teniendo un mensaje, yo que tengo casi 40 años en el Evangelio, en la iglesia, y pues realmente no lo había escuchado como lo escucho yo ahora, presentándose este mensaje. Así es que, hermanos, tú y yo estamos invitados para que este mensaje lo podamos presentar donde quiera que se nos invite, pero también hacerlo con manera juiciosa y con dignidad. Así es que, hermanos, pues estas lecciones a mí me han enseñado mucho. Espero que a ti también. Quisiera destacar, hermanos, el versículo 48 de este capítulo 13 del que hemos estado estudiando esta semana, y es lo que los gentiles manifestaron en cuanto a sus emociones después que escucharon a Pablo decir de que ellos estaban cumpliendo con un mandato que dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, esto lo dice Pablo en el verso 47 de este capítulo 13. Pero los gentiles, hermanos, cuando oyen eso, dice el verso 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y así dice, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así, hermanos, como los gentiles se regocijaron, así también
nos vamos a regocijar cuando nosotros miremos la gran cosecha que hará el Espíritu Santo cuando se derrame en esa lluvia tardía. Entonces, como decía la lección al principio, habrá, dice, miles de convertidos en un día que en la hora 11 verán y reconocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios. Donde ahora nosotros vemos que se convierte 1, 2, 3, unos poquitos, hermanos, habrán conversiones en grandes cantidades. Miles en un día, dice, se van a convertir. ¿Por qué? Porque abrazarán el mensaje y como los gentiles de los días de Pablo, se van, hermanos, a regocijar y le van a dar gloria a Dios por esa palabra. Porque, hermanos, va a haber un pueblo que cumpliendo con la profecía del profeta Isaías, que dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Va a haber un pueblo que dándole cumplimiento a esta profecía, va a predicar, hermanos, con poder. Así que anhelemos ese día, pero hermanos, si queremos ser parte de eso, pongámonos a trabajar desde ya. Amén. Porque el Espíritu Santo quiere desde ya, hermanos, usarnos. Cumplamos con la profecía. Seamos luz para los gentiles. Es decir, seamos luz para la gente que está en tinieblas. Y veremos cómo ellos después se gozan en el Señor. Amén. ¿Qué más encontró, hermano Tony, interesante? Sí, esta pregunta, el número 4, es muy interesante. Dice, cuando me enfrento a una calumnia injusta, ¿qué debo recordar siempre? ¿Cómo tomas, mi hermano, mi hermanita? ¿Qué reacción tienes cuando te calumnian injustamente? ¿Ya no voy a esa iglesia? ¿O ya no saludo a mi hermano? ¿O ya me molesté, ya me enojé? ¿O cómo lo tomamos? Bueno, en la palabra del Señor, en el Salmo 50, versículo 6, Salmo 50, versículo 6, hablando del Señor Jesús, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Buscando yo aquí en el internet, no, porque yo no sabía qué quería decir mesar. Esputo sí, porque se refiere a cuando lo escupen a uno. Pero mesar yo no lo sabía y lo busqué y aquí dice lo que quiere decir la palabra mesar. Dice que viene del latín, que quiere decir arrancar el cabello o la barba con las manos. No sabía yo eso. ¿Se dan cuenta cómo al Señor Jesús no solo lo escupían, lo hirieron, lo agarraban de la barba y arrancársela? Y nosotros por nada ya nos estamos poniendo el grito en el cielo. No, hermanos, no. Tenemos que tener esa confianza en que el Señor está con nosotros y Él va a hacer que manifestemos ese amor. Pero eso tenemos que irlo practicando. Cuando nos insultan, cuando nos vituperan, calmados, dejárselo todo a Dios. Así es que cuando te digan algo, te acusen falsamente, te digan cosas, ponlo en las manos del Señor. Y mire lo que dice en el discurso maestro de Jesucristo, la página 62, dice así: toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio. Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. ¡Qué tremendo! ¡Qué difícil eso, hermanos! Que te hieran y tú, con amor, porque no dice nada más que él perdona, sino con amor perdonador. Muy, muy difícil. Por medio del profeta Isaías dice,
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. ¿Qué le dijo al ladrón moribundo? De verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cerrar, hermano Carmelo, con su comentario final. Bueno, como lo dice el punto número 5, ¿por qué puedo inspirarme en el formidable amor que mostraron los apóstoles? Hemos visto un amor tal, hermanos, en algunos líderes o en algún hermano, en alguna hermana, tal que nos inspire a ser como eso. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Con Bernabé y con Pablo, que a pesar, como lo estuvimos leyendo a través de la semana, entraban a un pueblo, anunciaban la palabra y, ¿verdad?, parte de ellos, que por lo general siempre eran judíos, rechazaban ese mensaje, y no solamente rechazaban el mensaje, sino hasta que trataban de que se les matase, a tratar de maltratarlos, trataban ellos. Entonces, ¿verdad?, estos discípulos aún seguían más adelante. Hermanos, hemos visto nosotros ese gran amor. Ese gran amor que vino como ejemplo del mejor maestro, del mejor, ¿verdad?, modelo que nosotros podemos tener de nuestro Señor Jesús, como decía el hermano Tony, ¿verdad? Las injurias, los insultos, y no solamente eso, sino también los ultrajes, cómo lo maltrataban, hermanos, físicamente, y aún así por ese gran amor de nuestro Señor Jesús es que nosotros tenemos esta oportunidad también de una vida eterna. Pero también ejemplo se nos fue dado, y podemos ver en estos discípulos, ¿verdad?, que a pesar de las dificultades, de los desafíos, de los peligros, de todo eso, ellos seguían adelante por ese gran amor. Y fíjate lo que dice aquí, hermanos. Dice aquí que algunos de los amigos de los apóstoles que no eran creyentes les advirtieron de los maliciosos designios de los judíos cuando allí en Iconio, ¿verdad?, en ciertas partes también allí habían estado. Entonces Pablo y Bernabé salieron en secreto de allí, de Iconio, dejando a algunos de los creyentes ya para que siguieran adelante. Así también, hermanos, tú y yo, ¿verdad?, si hoy en día estás pasando por una situación similar a esta que los discípulos tuvieron que, pues ni nos debe de extrañar, sino al contrario, seguir adelante por ese gran amor que el Señor nos tiene y que nosotros debemos de tener hasta hacia nuestros semejantes. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude, y que estas lecciones, ¿verdad?, hayan hecho un impacto en tu vida y en la mía, para que, ¿verdad?, podamos ser fieles obreros en la vida del Señor, en la viña del Señor, en la última o en la 11ª hora. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Quisiera cerrar destacando lo que ocurrió en los discípulos, especialmente en Bernabé y Pablo, cuando ellos dejaron su zona de confort. Y lo que sucedió con ellos está en el verso 52 del capítulo 13 de Hechos. Dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú y nosotros salimos de nuestra zona de confort para trabajar en la obra de Dios, también vamos a estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Hay que hacerlo, hermanos. Amén. Propongámonos llevar a la práctica esta lección de esta semana. Roguemos con todo nuestro corazón para que también nosotros estemos llenos de gozo. Amén. Y del Espíritu de Dios. Vamos a orar para pedir. Una palabrita nomás para terminar, hermanos, realmente cómo se trató esta última lección, ¿verdad?, del confort. Hoy en día, ¿verdad?, podemos estar viendo, hermanos, que tú, hermano, que tu hermana no estás asistiendo a la iglesia por el miedo de esta situación, hermano, y que ya te estás acostumbrando a un estilo de vida de por estar viendo nomás las programaciones por la televisión. Mucho cuidado, alza tus antenitas y ve que el enemigo te está usando, hermano.
porque realmente nosotros necesitamos enfrentar estos desafíos de esta situación que está pasando, ¿verdad? Porque estamos en las mejores manos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por habernos puesto aquí claramente la perspectiva de lo que debemos hacer como iglesia y como miembros a nivel individual. Y es, Señor, salir de la zona de confort y ponernos a trabajar en la obra. Sí, sí. Hemos visto, Padre, muchos detalles de lo que ocurrió con estos dos apóstoles o dos discípulos, Pablo y Bernabé. Interesante todo lo que ellos alcanzaron cuando salieron de la zona de confort. Interesante que saliendo de la zona de confort y ellos, Padre, lo que experimentaron, a pesar de las persecuciones, experimentaron que estaban ahora llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. No podemos nosotros, Señor, anhelar otra cosa diferente a esa. Así que por eso te rogamos que nos ayudes para que pasemos por esa experiencia y que nos dé, Señor, esa fuerza de voluntad para salir de nuestra zona de confort, Señor, y ponernos a trabajar ya de verdad. Ayúdanos, por favor, que tu Espíritu Santo nos tome, nos mueva y nos lleve, Señor, a hacer esta obra, esta misión, y así también nosotros experimentemos de ese gozo y de esa llenura del Espíritu. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.